Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia cuyo objetivo es convertir cada clase en una unidad de acción que practique el compañerismo, estudie la Biblia y experimente la misión como estilo de vida. En la primera parte de compañerismo, dedica en tu clase 10 minutos a interesarte y conocer más a tus hermanos y hermanas, creando una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Toma también tiempo para la oración, por vuestro reavivamiento espiritual y por nuestras familias e Iglesia. Acompáñanos ahora en la segunda parte, en el estudio de la Biblia y la lección de la Escuela Sabática. Bienvenidos a este nuevo encuentro en este intento de explicar cómo interpretar la Biblia. Ahora quiero proponerle, un método. ¿Sabes? Siempre estudiamos un texto, que es el texto de la lección de Escuela Sabática, pero yo me acuerdo lo que odiaba yo cuando era alumno, es decir, seguir a pie el manual. Sí, a mí me gustaba mucho. Los 7 días. Sí, los 7 días. Pero no solo la Escuela Sabática, hablo de siempre. A mí siempre me han gustado las notas de pie de página que te ofrecían una perspectiva más allá y yo me imagino que la gente que nos mira en internet, en la tele, ya han estudiado. Así que no vamos a seguir paso a paso, sino vamos a tratar de hacer unas notas de pie de páginas para que aclarecemos algunas cosas complejas. Claro. Así que déjame empezar con algo bastante filosófico, que es las presuposiciones. Sabe que cualquier sistema lógico se basa en algunas cosas, ¿no? La ciencia tiene sus presuposiciones, y creo que algunas que son importantes acá vinculadas con la Biblia tienen que ver con Dios, con su existencia, con el hecho de que Dios se comunica. Así que hablamos de si existe o no existe Dios. ¿Es necesario hablar de esto cuando hablamos del origen y la naturaleza de la Biblia? A ver, cuando uno va a estudiar la Biblia, se supone que ya parte de la base de que Dios existe. Porque si uno acude a la Biblia desde otra perspectiva, entonces el mensaje se va a distorsionar. Sí. O sea, la Biblia en sí misma, como tal, ya presupone la existencia de Dios, y además de un tipo de Dios específico. Es un Dios que está comunicándose con el ser humano, un Dios que habla con el ser humano en su lenguaje y que quiere transmitirle una serie de mensajes que en realidad son un solo mensaje coherente. Y estas no son solo las presuposiciones nuestras del lector, sino también de los autores humanos de la Biblia. Y como la Biblia es un acto de comunicación, saben que esto es importante, que entre el emisor y el receptor existe sintonía, haya una coherencia, porque si no partimos de estas presuposiciones básicas, que no es necesario demostrarlas. Tampoco la ciencia demuestra todas las presuposiciones en cual se basa, ¿no? Efectivamente, o sea, siempre existe lo que hablamos del paradigma científico. En cada época son las bases sobre las que se construye la ciencia y que se asumen como que son correctas, porque si hubiera que demostrar todo cada vez, no se podría avanzar. Una serie de cosas que ya están ahí, que se supone que ya son hechos para todos. Incluso desde el punto de vista de leer un libro y entender el mensaje de un libro, si no te acercas a los presupuestos, las presuposiciones que tienen los autores, siempre habrá una distancia que no cubres. Si no te pones en sus zapatos. Y entonces no te puede llegar nunca el mensaje de la misma manera. Bueno, hablando de palabras complicadas, ¿no?, y filosóficas, cuando usamos inspiración. Sí. Esta es una palabra complicada. No fue inventada por nosotros, sino tanto los autores bíblicos la usan. Sí, claro. ¿Nos puede dar unos ejemplos de cómo lo usan? Sí. No es una palabra solo complicada, sino es una palabra básica. Sí. Es decir, si el texto pretende ser inspirado. Decíamos, sí, en la otra ocasión hablábamos de que incluso los poetas griegos, los artistas griegos se sentían inspirados. O sea, inspirado es que esto no viene de mí. Esto me ha salido tan bien que no puede venir de mí. Entonces ellos se inventaron, porque la metáfora en el lenguaje es
recurso que tenemos para poder comunicarnos de cosas para las que no tenemos palabras, pues eran las 8 musas. Las musas. Las musas, sí. claro. Las musas, es decir, claro, ellas me inspiran. Esto no viene de mí. Entonces, esto la Biblia lo dice en un lenguaje muchísimo menos mítico y más, incluso más concreto. Por ejemplo, aquí tengo un texto en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 3 y versículos 16. Toda escritura, y se refiere aquí a las escrituras bíblicas, Pablo está hablando a su joven discípulo Timoteo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. O sea, hay una cosa que la Biblia tiene común en todos sus textos, que es inspirada y después diversas utilidades. Eso es lo que dice este texto. Pero entonces en inspirada... Perdona. No. Hay una palabra griega, me vais a perdonar, es una deformación profesional, pero la voy a tener que sacar algunas veces, que es theopnestos, que quiere decir soplada por Dios. O sea, hay un lenguaje, el lenguaje de los barcos, en que tú abrías las velas y ahí el viento te empujaba en la dirección. Tú puedes guiarlo, la fuerza quien te empuja no eres tú. Tú puedes orientarlo, o sea, puedes llevarlo, o sea, guiarlo en la buena dirección o no. Tienes el timón. Sí, tienes el timón, pero la fuerza de lo que te empuja, quien te empuja no eres tú. Entonces esto es muy bonito porque es como el autor, Pablo aquí me imagino que piensa en sí mismo, se pone a escribir y se encuentra que Dios lo empuja en una dirección, lo lleva en una dirección. Y esto es interesante. Me parece que como hay varios conceptos de inspiración. Sí, ¿sabe? En realidad este concepto de movimiento, ¿no? Sí. Y que viene de Dios, no lo expresa solo Pablo, sino lo tenemos también en la segunda epístola de Pedro. En el capítulo 1, podemos leer desde el 19, 3 versículos vamos a leer. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Y él explica, porque antes de todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Explica por qué, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Y explica el mecanismo, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra, usted sabe, el griego, la palabra en griego es feromenoi, es decir, del verbo, sí, el mismo movimiento. La misma idea. Ahora le pregunto, ¿qué movió? ¿No? Porque feromenoi significa llevar, mover. Sí. ¿Qué le movió? ¿La mano? Hablamos de que de repente el autor entra en un trance y empieza a mover la mano y cuando termina y sale... Escritura automática. Automática. Descubrí una impresora wireless. Es posible que hay gente que lo crea así. Es que hay modelos de estos. Sí, a mí me gusta mucho observar los monumentos de arte. Y el arte religioso hay toda una serie de simbolismos. Tú ves a la puerta de una catedral y cuando estás, por ejemplo, ves San Juan y tiene una paloma sentada en el hombro y que le dicta. Que le sopla. Esta es otra teoría, ¿no? Pues, si nos aferramos más bien a los textos griegos, feromenoi es que te lleva. Él se siente llevado. Puede ser llevado a escribir, pero claro, en la Biblia Lucas se ve llevado a interrogar a los testigos. A investigar. O sea, a investigar. O sea, que llevarte... Así es un proceso mental. Sí, y aquí es un proceso de trabajo, de investigación. O sea, a Lucas lo lleva a averiguar de los testigos. A otros puede ser otra cosa. En el texto que yo he leído de 2 Timoteo 3:16, el viento es como el soplo, esto es la inspiración. Es curioso que incluso en el lenguaje cotidiano nosotros inspiración es llenarme de aire. Espíritu. Claro, todo el lenguaje, todo lo que tiene que ver con cosas no concretas, materiales, es metafórico, ¿verdad? Pero esta es una impresión que tiene el escritor bíblico que yo he recibido, se me ha metido dentro, o sea, una inspiración y que no puede explicar con palabras, pero entiende que que esto no viene de él. Entonces no es como se imaginan algunos, que de repente uno escribe sin entender, sin ser una máquina automática. Mira,
No, y además tenemos muchas pruebas. Yo he traído aquí hoy he traído otro libro. Este es un instrumento técnico máximo que existe científico en el mundo sobre el Nuevo Testamento, porque contiene, y cada edición, estamos en la 27, pero tú me has dicho que la 28 ya ha salido. Es decir, cada vez que se encuentra en un monasterio lejano una hoja de un evangelio del siglo IV, el siglo que sea, con una variante, a lo mejor una letra, aunque eso no afecte para nada el texto, se recoge. Entonces aquí tenemos recogidos al pie de página, ¿verdad? Todo lo que existe en el mundo hoy. De manuscritos. De manuscritos, todo. Y además con unos códigos que hay que aprendérselos al principio. Ahora, pues una A, D, etcétera, las mayúsculas, minúsculas, con numeritos. Entonces, esos códigos te sabes tú que esa palabra, es decir, los textos no están al pie de la letra siempre, lo cual sería, si hubiera un dictado mecánico, nuestros textos, con el cuidado que han tenido los copistas, estarían todos absolutamente iguales. Pero te encuentras uno que hace una falta de ortografía. El pobre fraile jovencito que está escribiendo, en vez de poner una omicron, ha puesto una omega. Sí. O en vez de escribir una eta, una epsilon, ha escrito una eta. Es decir, se ha comido una letra. Eso no cambia para nada el texto. Un sinónimo alguna vez. Rarísima vez cambia. Pero eso se registra. O sea, esto lo tenemos aquí. Si yo quiero trabajar un texto, tengo un texto seguro. Es decir, esto en todos los manuscritos es absolutamente lo mismo. Pero, en fin, alguno tiene una variante. Pero esto no nos preocupa. Si el dictado fuera mecánico, tendríamos textos absolutamente idénticos todos, y no tendríamos los 4 evangelios en que nos cuentan la misma historia con otras palabras. Serían obligatorios. Con matices. Bueno, con matices. Y eso hace una riqueza, esto al contrario de ser un problema, para mí da una riqueza muy grande, porque es que no hay ningún testimonio que pueda ser idéntico, ni siquiera hoy. Incluso yo tengo amigos que son jueces que si el testimonio es idéntico es que es falso. Sí, de memoria. Se han puesto de acuerdo. Sí, entonces, porque tú, las cosas que nos pasan, incluso si contásemos esta ronda de conversaciones, no podríamos contarlo de la misma manera, porque cada uno lo vive de una manera distinta. Y eso es lo que hace que el texto bíblico, la inspiración no pueda ser literal. Sí, y creo que esto lo podemos ver en el texto mismo. Por ejemplo, Juan dice, yo oí una voz que me dijo, escribe, ¿no? Vamos a decir que en esto es fácil, te dicta y escribes, es como un secretario. Pero Juan no solo vio, y acá le voy a hacer una pregunta a Noemí, porque ella la vez pasada mencionó el ADN. ¿no? Que es un código, ¿no? Y cuando usamos, creo que es la ARN, la que transcribe. Correcto. Y hay un problema si hay errores de transcripción, ¿no? Y ahora déjame introducir un problema, ¿no? ¿Le ha pasado que alguien le cuenta una película? Sí, por desgracia. Por desgracia no nos gusta, ¿no? Spoiler. Pero tristemente, cuando uno ve la película, no es lo mismo, pero en el mismo tiempo, aunque no es lo mismo, es lo mismo. Sí. Y esa es la pregunta, ¿cómo convertir imágenes en palabras? Porque algunas veces el profeta, y hablamos de Apocalipsis, hablamos de Daniel, hablamos de Moisés, ¿no? Ellos ven cosas y lo transcriben y tienen que traducirlo, ¿no? ¿Cómo es esto de encifrar y descifrar un lenguaje? ¿Cómo lo ve? Pues siempre es complicado. Cuando hay que utilizar un código, siempre es complicado. Lo que pasa es que cuando hablamos de ADN o cuando hablamos, sería algo más similar al código Morse, que en realidad es muy sencillo, porque estás utilizando puntitos pues eso, y líneas. Las letras se corresponden exactamente con un aminoácido, eso es mucho más directo. El convertir una imagen en una palabra es mucho más complicado, y además es que cuando estamos hablando de profecías, de visiones, ellos seguramente están viendo cosas que no están hechas de los materiales que ellos conocen. Entonces ellos utilizan lo más parecido. Yo no sé si la Nueva Jerusalén estará hecha de oro. Creo que va a ser todo de oro. Va a ser complicado, pero claro, era lo más brillante y lo más valioso que conocían en ese momento. Pues eso es lo que utilizo para explicar algo que no... Así que hay algunos límites, ¿no? Que hay que reconocerlo. Esto es muy importante para entender no solo la Biblia, sino cualquier comunicación humana. Los límites del lenguaje humano.
O sea, nuestro lenguaje es un lenguaje, incluso el lenguaje científico está hecho lleno de metáforas y que están tomadas, prestadas de diferentes áreas. Por ejemplo, hay una palabra, yo estaba dando unas clases trabajando en el departamento de familia sobre resiliencia. Es una palabra nueva que se ha metido a la psicología que viene de la metalurgia. Hay metales que cuando hay la presión los parte, otros los dobla, como el plomo. Y la resiliencia es cuando ese metal que tú lo dobles y vuelve otra vez a eso. Es decir, como un resorte, un muelle. Entonces, es una palabra que yo la uso, o sea, la usamos para una persona que tiene capacidad de hacer frente a la adversidad. Pero claro, es una palabra de la metalurgia. En la Biblia es necesario y preciso que tengamos un montón de palabras que tienen los límites de la palabra humana, que son muy importantes, pero que son simplemente etiquetas, o sea, aluden a una realidad, no la describen, sí. O sea, no son la realidad. Y creo que esta es la diferencia, ¿no?, entre el lenguaje figurado, algunas veces, y el lenguaje directo. Cuando dice que Dios nos cubre con sus alas, sí, con su sangre. Si uno se imagina que Dios tiene plumas o que tiene alas, sería hacer un error en la decodificación. Claro, y si en las células literal es fatal, cuando hay una decodificación mala de la información, creo que en teología y en la vida práctica también. Cuando nos aferramos más a la palabra que a la noción, al concepto que está detrás, caemos en errores muy graves. Ahora, por ejemplo, hay un movimiento de volver a la literalidad de la Biblia, en el sentido del terraplanismo. Es decir, agarro una expresión bíblica que a mí me parece que quiere decir eso, puntas. Y entonces voy a interpretar la realidad que veo que no es así, cuando el lenguaje limitado se convierte es más importante que la realidad misma. Sí, y ¿sabe? Me acuerdo esto de un momento en la experiencia de los discípulos de Jesús. Jesús dijo, si alguien no come y no toma mi sangre. Y él hablaba en este lenguaje metafórico, pero lo interpretaron literal. No se lo interpretó literal. Sí, y pagué canibalismo. Se asustaron y se fueron. Se fueron, así que hay que tener cuidado, ¿no? Es muy importante. Por eso yo aquí, la inspiración, no podemos tomar como modelo la inspiración verbal. Puede que alguna vez... Dios ha dictado. Aquí tengo un texto que es muy importante, me parece a mí, para entender todo esto, que es el primer versículo de la Epístola a los Hebreos. Hebreos 1:1. Dios ha hablado de muchas maneras y muchas veces. Es decir, Dios habla de muchas maneras. Pablo nos dirá que nos habla por la naturaleza, nos habla por la historia. O sea, hay muchísimas maneras de hablar de Dios. Entonces, si hay muchas maneras, no podemos agarrarnos literalmente a una. Es decir, como si esa fuera el único criterio para todas las demás. Y entonces, y aquí nos ha hablado, y en los últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Es decir, si tuviéramos que buscar un criterio para ver si estamos en lo correcto, si hemos entendido bien los mensajes de Dios, tendríamos que pasar por Jesús, por Jesucristo. Tendríamos que pasar por él. Es muy interesante, usted ha escrito mucho sobre esta, que Jesús es un maestro de las parábolas. Sí, cometí un libro que para mí, creo que es mi libro preferido, eso no todo el mundo lo sabe, porque me encantaba esa idea de Jesús storyteller, o sea, cuentacuentos. Sí. Un Jesús que sabe que las realidades espirituales no se pueden, uno no puede aferrarse a una palabra, ¿verdad?, sino a una noción, a una idea. Entonces nos ha contado realidades espirituales que son muy profundas a través de historias. Y esto a mí, como filólogo, me ha influido mucho. Yo creo que me ha acercado, creo que a entender a Jesús mucho mejor que cuando no me metía en la intención que tienen estas historias, ¿verdad? Por eso yo entiendo que la inspiración, si me permitís, es una inspiración dinámica, es decir, como también las traducciones de la Biblia, traducción literal. Esta es buenísima, es literal. Si yo soy filólogo, sé que la traducción literal es siempre falsa. Siempre. Traducir una lengua a otra literalmente es decir burradas, es decir, muchas veces.
perder mucho. El lenguaje está lleno de imágenes. Entonces, una traducción dinámica, o sea, entender esta frase que quiere ¿Qué quería decir el autor? ¿qué quería decir? Estar sordo como una tapia. Esto a lo mejor yo lo traduzco en inglés y no me entiende. Nadie entiende nada. Sí. Es decir, hablar a tontas y a locas. Bueno. Sí. Y si lo haces al revés, llover perros y gatos. Sí. Llover perros y gatos, exacto. Sí, y ya. No, o sea, esto en la Biblia también pasa así, es igual. Entonces yo tengo que entender cuál es la intención Así del texto. que una cosa que tenemos que entender y siempre que tenemos que buscar cuando leemos el texto es ver lo más sencillo, ¿no? Porque al final de todo, la gente que escribió quería explicar cosas, claro. no enredarlo, no complicarlo, ¿sí? Ahora, eso es muy bonito, volviendo al tema del Jesús que contaba parábolas, porque es el Dios que se acerca a donde estás tú y a tu nivel de comprensión. Y si él estaba hablando a campesinos, pues tenía que hablarles de las cosas que conocían. Mira, qué desgracia que has perdido una oveja, ¿no? Sí. O a pastores. O semillas. La semilla, o la señora que está amasando el pan. Pues eso lo que había perdido la monedita de su boda. La moneda, madre mía, qué desgracia. O a cosas tan humanas. No me llevo bien con mi hijo y no sé qué hacer para que vuelva a reconciliarse conmigo. O sea, estas son ideas. O sea, Jesús, a través de estas metáforas que todo el mundo las llega a comprender, nos llega al corazón, pero a través de los tiempos, porque todas ellas, las metáforas que ha usado Jesús, todas son traducibles. Pero además, perdón. Perdón, que ahí nos vienen muchas cosas en la mente. Simplemente quería decir que lo importante es que aunque esté muy simplificado, sigue siendo el mensaje y sigue siendo profundo. Cierto. Y sigue siendo profundo, porque sigue siendo la gracia que hay en la parábola del hijo pródigo que regresa y el padre no le recrimina, eso es muy profundo. Cuando uno quiere traducir en un lenguaje lo más correcto posible, utilizar tecnicismos es la vía peor. Porque lo saben solo los especialistas. Porque solo lo van a hacer los especialistas. Sí. En los tiempos de Jesús había griegos. Yo he tenido que traducir, estando en la universidad, yo tengo una maestría en griego clásico. Por cierto, estudié yo la noción de sineidesis, conciencia, es una noción muy abstracta. Esos libros, traducir un libro de filosofía griega es tremendo, es muy difícil. Y esto tú lo lees y no te entiende nadie. Tú cuentas las parábolas de Jesús en el lenguaje que quieras y en la sociedad que quieras, todos te entienden. Y que el mismo concepto muy complejo lo puedes explicar de una forma muy simple y sigue siendo verdad. Exacto. Eso pasa cuando explicas la fotosíntesis. Se la puedes explicar a un niño de 5 años o se la puedes explicar a un universitario con todos los tecnicismos, pero lo que está pasando ahí sigue siendo real y sigue siendo la forma de alimentarse de las plantas. Totalmente. Que en una cultura pierdes una oveja y en la otra pierdes una cabra. Es lo mismo. Sí, ahora o el otro pierde un reno de su rebaño. Es decir, que es traducible todo eso. Si empezar a pelear que no es ovejas o no es cabra, es una cosa. Y esto me lleva a otro aspecto que creo que es importante, ¿no? Porque nuestro objetivo es cómo entender la Biblia, ¿no? Claro. ¿Sabe? Hoy vivimos en un siglo de conspiranoias. Así que algunas veces la gente siempre busca algo oculto o algo escondido en la Biblia. Sí, códigos, se ha hablado tanto de código de la Biblia, ¿no? O más, algunos se acercan ya con una actitud de desconfianza, despreciativa algunas veces al texto. ¿Qué me puede decir a mí un texto que fue escrito 3.000 años atrás cuando la gente no sabía nada de ciencia, ¿no? ¿Importa la actitud, vamos a decir así, emocional? Por supuesto. ¿Con cuál te acercas al texto? Por supuesto, eso en el texto, hay un texto en Hebreos que habla exactamente de eso, en Hebreos 11:6, y el texto nos dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, el que busca a Dios a través de la Biblia, por ejemplo, crea que Él existe. O sea, es la premisa de la que hablábamos al principio. Sí. Si te acercas a la Biblia sin creer que Dios existe, no vas a poder, no te va a llegar el mensaje, porque vas a ver cosas, vas a distorsionar el texto y no vas a encontrar lo que realmente la Biblia te va a dar. Pero no solamente es eso, es que Él existe y además dice que recompensa a los que le buscan. Es un Dios específico, no es cualquier tipo de Dios. Es un Dios que se quiere comunicar contigo, que te quiere, que te va a dar bendiciones.
O sea, es diferente acercarse a un Dios que te da miedo, que no sabes si lo que quiere es castigarte. Este es un Dios que recompensa. Un Dios que simplemente porque le busques no tienes que hacer nada más. O viene Él incluso a tu encuentro. Estábamos hablando del hijo pródigo hace nada. Es Él el que te busca a ti y tú lo único que tienes que hacer es aceptar lo que te diga. Y creo que este es el mensaje, porque sabe que creo que nos ha pasado a todos. Han visto cuando no amas a alguien o cuando alguien te ha molestado y todo lo que dice estás reinterpretando por el filtro de estos sentimientos. Así que creo que esto es importante también para nuestros espectadores entender que este Dios, que es el mensaje de la Biblia, teología significa la ciencia acerca de Dios, es un Dios amoroso. Y hoy yo voy a decir algo más. Incluso las personas que todavía no tienen muy claros sus presupuestos acerca de Dios, el ponerse a la escucha de aquellos que sí que los tienen por si tuvieran razón. O sea, que el acercamiento a la Biblia del no creyente también es importante porque Dios le puede hablar también a él. O sea, le puede hablar en la medida en que pueda aceptar el presupuesto. Por si acaso. Si existes, me hablas, me dices algo, me estás diciendo, y así es como hemos encontrado muchas conversiones de personas que se ponen a la escucha de un texto, pero tienen que dejar abierta un canal de comunicación, claro. Sí, es interesante y creo que necesitaremos una clepsidra de esto de arena, porque el tiempo ya se va, pero creo que es importante esto porque Pablo lo dice, que la fe viene por oír la palabra de Dios. Sí, señor. Entonces hay una doble dirección, ¿no? Es un acto de comunicación, así que en dos direcciones. Se necesita fe para entenderlo, pero genera fe el texto. Y creo que es lo más lindo que podemos... Mira, qué buena conclusión. Bueno, ya se nos terminó el tiempo, como siempre, rápido, así que los espero la próxima vez para ver, porque hay mucho todavía para aprender. Pues estamos solo en la lección 2. En la tercera parte de Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza. ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado. Cread vuestro propio proyecto misionero. Programad en vuestras casas reuniones para orar y confraternizar. Buscad un tiempo en la semana o el sábado por la tarde. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.